Hola, ¿qué tal? Justo quería compartirle un poco más de información de la interfaz gráfica que yo utilizo para el trabajo más que todo de MySQL y MariaDB. Tenemos entendido que dentro de los servidores de datos, en este caso MySQL, viene con una propia interfaz gráfica integrada durante el proceso de instalación, que es el Workbench. Justamente la vamos a poder observar acá, ¿correcto? La tenemos el Workbench. Y para el caso de MariaDB, viene con una propia también interfaz gráfica predeterminada que es el Heidi SQL. Vamos a iniciarla de igual forma, ¿correcto? Esperamos un momento mientras que carga mi equipo. Acá justamente ya cargó lo que es el Heidi. Obviamente que mi equipo demora un poquito en el tema de carga de la interfaz gráfica debido a que ya yo tengo instalado cuatro tipos de servidores de datos. ¿Correcto? Es justamente la consideración por qué un poquito la demora en este caso. Correcto, esta es la interfaz del Workbench. Podemos acceder a los esquemas que tiene justamente este servicio ya de MySQL a través del Workbench. Y justamente podemos ver algunas herramientas, justamente con respecto a la interfaz gráfica que viene en este caso, con el Workbench, las herramientas que nos proporciona. ¿Correcto? De igual forma también lo tenemos en JDSQL. El inconveniente que siempre nosotros vamos a tener justamente es que cada vez que nosotros pasemos a unos diferentes servidores de datos, siempre tenemos que aprendernos el nuevo entorno, en este caso, de la interfaz gráfica, en este caso el JDSQL, el Workbench. Igual también, por ejemplo, el Oracle que maneja el SQL Developer por parte predeterminada de Oracle con respecto a su interfaz gráfica. El SQL Server maneja el SQL Server, el SQL Management Studio, ¿correcto? Entonces el Workbench utiliza el pgadmin, si mal no recuerdo. Justamente son interfaces gráficas que en su fin común tienen que cumplir justamente con la interacción de datos y la administración de estos servidores. Pero estar aprendiéndose cada uno de estos entornos como que siempre de una u otra manera, trata de siempre de frenarnos un poco en tratar de aprender las nuevas interfaces gráficas y nos quita un poco de tiempo para la parte de producción o la parte de desarrollo. Entonces lo que nosotros debemos hacer por nuestro lado es tratar de minimizar esa parte de estar reaprendiendo o aprendiendo nuevamente una interfaz gráfica para cumplir la misma funcionalidad que siempre hemos utilizado en diferentes servidores. Entonces, justamente les comparto un punto vital y obviamente es aprender justamente el manejo de la aplicación TOAD, ¿correcto? Obviamente que el TOAD, le voy a dar un pequeño alcance nada más. Eh, la interfaz gráfica del TOAD tiene diferentes interfaces gráficas. Obviamente que ahorita predeterminadamente yo he instalado el TOAD para MySQL de forma gratuita. Trabajo con la versión 8. Hay una versión más reciente, esa sí es de pago, pero podemos seguir trabajando con la versión 8. No hay ningún problema para las necesidades y los recursos de trabajo que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Correcto? Obviamente que la versión pagada tiene mayor alcance, pero con la versión gratuita tenemos más que suficiente con respecto al trabajo de desarrollo de tablas, vistas, funciones, procedimientos de almacenado, trigger y diferentes tareas con respecto al todo el proceso de interacción de datos. ¿Correcto? Justamente acá tengo, bueno, las bases de datos que yo tengo hasta el momento. ¿Correcto? Esta es una interfaz gráfica de justamente del TOA para MySQL y a la vez nos está sirviendo para poder trabajar dos tipos de servidores de datos, en este caso MySQL y MariaDB, ¿correcto? Con los dos podemos trabajar sin ningún problema. ¿A qué me refiero? Justamente de que nosotros podamos de una u otra manera buscar una herramienta que nos unifique todo el tema de interfaz gráfica y que nosotros solo nos dediquemos a aprender y aprender toda la característica de una interfaz gráfica que nos sirva para diferentes servidores de datos. Eso nos ayuda mucho a que no frenemos un poco de tiempo en reaprender, como le mencionaba, justamente una nueva interfaz gráfica o reaprender toda la funcionalidad de una interfaz gráfica
para volver a hacer lo mismo que hemos venido practicando ya o desarrollando en otro servidor de datos. La idea es que nosotros aprendamos a manejar muy bien una interfaz gráfica que nos sirva de diferente, que nos sirva de una u otra forma poder trabajar con todos los servidores de datos y nosotros ya manejar al revés y al derecho, por decirlo así, toda la interfaz gráfica para cualquier servidor. Entonces eso nos ayuda a ser más completo en el tema de administración e interacción de datos frente a estos servidores. Entonces, una de las opciones vitales, es, por ejemplo, yo les proporciono, es manejar el TOA para MySQL porque adicionalmente tiene diferentes paquetes que van no solo a MySQL y MariaDB, sino también hay de Oracle, también hay de Postgres, si mal no recuerdo, justamente bien la última actualización que han salido, también hay SQL Server. En algunos casos lo van a encontrar hasta de forma pagada. Pero hay revisando dentro de la comunidad van a poder encontrar opciones bastante accesibles con respecto al tema de servidores de datos. Entonces, lo que yo hago por mi lado es tratar de aprender muy bien una interfaz gráfica y que me sirva para varios servidores, para no estar retrasando un poco los proyectos, entonces estar conociendo una nueva interfaz gráfica para el servidor. Entonces, aprendo una, pero muy bien la aprendo, entonces y eso me va a servir para todos los servidores de datos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un poquito más de la funcionalidad del TOAD. Como le menciono, vamos a cerrar toda esta parte de acá. Obviamente que tiene todas las maneras de conexiones. Acá podemos apreciar, yo tengo conexiones para diferentes bases de datos. En este caso, estos son de MySQL. Por ejemplo, si yo quiero conectar una a MariaDB, justamente yo tengo una de MariaDB acá. Acá nos marca, pero si nosotros colocamos el puerto, en este caso yo MariaDB, yo lo tengo en el puerto 3307, ¿correcto? Con el usuario root, en la clave que yo le he definido, ¿correcto? Si gusta le pongo la base de datos de una vez, si no la dejo en blanco. Acá podemos identificar los colores de la conexión, guardo, y acá la tengo, la voy a conectar para ver. Y ya me conecté hacia MariaDB sin ningún problema. Entonces ya como yo estoy conectado, lo único que es voy a revisar el visor de objetos, ¿correcto? Y acá. Estas son las bases de datos que yo tengo dentro de MariaDB. Y esta la podemos comprobar. Acá yo tengo el HeyDB SQL abierto. Abrimos la conexión. Y podemos ver que yo solo en MariaDB yo tengo la base de datos agenda y las bases de datos o los esquemas predeterminados justamente del MariaDB. ¿Correcto? Y eso la podemos visualizar. Vamos a minimizar un poco. Y podemos ver que tenemos esa misma información. ¿Correcto? Ustedes pueden armar, ordenar la vista de todos los objetos que tiene, en este caso, el servidor de datos de diferentes formas. En este caso lo pueden poner armarlo como flip tree, así, como un tree view, ¿correcto? Para que ustedes puedan ver todas las funcionalidades. Pueden armarlo también de esta forma, pueden ver todas las bases de datos y pueden ver toda la información necesaria. Acá también están los usuarios. Entonces hay un tema de presentación más cómoda con respecto al TOAD. Obviamente que, por ejemplo, lo vemos dentro de Heidi. Obviamente que hay cosas puntuales por acá en las herramientas. Lo único que yo les hago la diferencia es de que nosotros solo podemos, solo lo único que necesitaríamos es aprender solo una interfaz gráfica y nos va a servir para diferentes servidores de datos. Justamente esa es la facilidad que nos da el TOAD. Yo lo utilizo mucho porque en realidad me simplifica mucho el tiempo en estar reaprendiendo, como les mencionaba, otra interfaz gráfica. Por ejemplo, yo tengo acá dentro de MySQL tengo dos bases de datos y estas bases de datos adicionales que son parte del sistema, ¿correcto? Y ustedes, por ejemplo, yo lo puedo, cambio mi conexión, simplemente llamo acá y digo me voy a pasar a MySQL, ¿correcto? Me paso a MySQL y ya, listo. Vamos a ver que refresque. Listo. Entonces cerramos un momento esto y lo visualizamos nuevamente.
el tema de objetos. Acá. Correcto. Y aquí ya vemos, si ustedes pueden apreciar, ya vemos toda la parte de justamente las bases de datos o los esquemas que pertenecen a MySQL. Correcto. Ustedes lo pueden ver acá. Acá están las dos bases de condominio y esta 1, 2, 3, 5 adicionales que son parte del sistema. Correcto. Y aquí la pueden ver. Correcto. Y está, es toda la información correcto que hay en cada una de ellas. Puedo regresar nuevamente a MariaDB sin ningún problema y sigo dentro de la interfaz gráfica, correcto, regreso nuevamente a MariaDB, cierro y ya tengo nuevamente las bases de datos acá. Entonces eso nos ayuda mucho a poder interactuar no solo con un servidor de datos, sino con varios en modo online, o sea, no tengo que estar cerrando diferentes en la interfaz gráfica para poder pasar al otro servidor. Aquí mismo yo sigo trabajando con uno y otro. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho cuando nosotros tenemos aplicaciones en diferentes ambientes de servidores, poder interactuar entre ellas sin ningún problema. Ahorita ya estoy en MariaDB, me dicen, ¿sabes qué, Víctor? Haz una consulta sobre la data de que se existe en MySQL porque necesito una información importante de ahí. Entonces le doy doble clic a la conexión, paso a MySQL y ya estoy teniendo la información con respecto a ello. Entonces, de esa forma utilizamos el TOAD. Existen muchas herramientas adicionales, como les dije. Por ejemplo, para el editor SQL, nosotros vamos a poder interactuar con toda la información que tengamos, ¿correcto? En este caso está la base de datos que existen dentro de MySQL y tú puedes interactuar con ella. Una de las opciones vitales, por ejemplo, aquí cuando nosotros queremos ver información para editar la información de los registros que existan dentro de esa tabla, una de las opciones fundamentales es, por ejemplo, seleccionar la tabla, darle clic derecho y le damos vista detalles o view detalle. Damos clic aquí y nos va a aparecer automáticamente esta pestaña de acá. Acá podemos ver la información de la tabla, o sea, con las características de los campos, los tipos de datos, todo. Acá en la pestaña data podemos ver toda la data que mantiene esa tabla. Podemos editarla sin ningún problema y guardar los cambios. ¿Correcto? Es algo parecido como tiene la característica del SQL Manager en Studio. Cosa que en algunos casos puntuales, el Workbench también lo tiene, el Heidi SQL, pero en este caso nosotros tenemos más información adicional con respecto a la tabla. Entonces podemos ver diferentes características, los tipos de índices que tiene y todos los detalles que nosotros necesitamos conocer. También tenemos el script. La idea, justamente como les menciono, es que nosotros tenemos ya centralizado en aprender solo una interfaz gráfica y que nos pueda servir justamente para poder hacer toda la interacción de datos con diferentes servidores. Otra de las funcionalidades que tiene es, por ejemplo, nuestros procedimientos de almacenado. La forma como nosotros podemos recolectar o editar nuestro procedimiento almacenado, lo podemos seleccionar, darle a alterar, que es una de las funcionalidades que también podemos hacer, y ya la podemos hacer así. Otra de las funcionalidades en casos de nosotros queremos ser más prácticos, simplemente yo selecciono un procedimiento, por ejemplo, vamos a ver el guardar, vamos a ver listar, empleado, acá tengo uno de reporte, correcto, reporte, simplemente la arrastro al editor SQL, suelto el clic y me dice, vas a insertar una nueva estructura, vas a hacer un procedimiento de llamado con ese procedimiento, o quiere que te muestre todo el script o la creación del script de ese procedimiento. En este caso le voy a decir, muéstrame todo el script del procedimiento almacenado. Y ya lo tengo. Listo para poder editar y simplemente nuevamente lo ejecuto los cambios. Correcto. En este caso yo no quisiera eso. Simplemente arrastro nuevamente y le digo que voy a hacer un llamado utilizando el procedimiento. Y ya me sale listo para solo agregarle el dato que necesita el procedimiento almacenado y es más que suficiente. Entonces es una de las características que nos ayuda mucho para poder trabajar. ¿Correcto? Entonces es uno de los detalles. Tiene más funcionalidad también. Podemos importar datos de manera rápida, por decirlo así. ¿Correcto? No hay ningún problema. Por ejemplo, nosotros podemos hacer algo bien práctico y lo voy a hacer como tema de prueba. Creo que debo tener acá una tabla de prueba. Si no la tengo, la vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, créate table TV prueba, vamos a llamarlo así.
prueba. Y lo único que vamos a poner dentro de esta tabla va a ser un código varchar de 3 y un nombre, ¿correcto? Varchar de 50, vamos a ponerlo así, ¿correcto? Es lo único que nosotros vamos a colocar, ¿correcto? Creamos nuestra tabla, lo ejecutamos. Acá nos dice que la tabla ya existe. Justamente es lo que yo le comenzaba. Ya yo tenía una tabla creada, tabla prueba. A ver, acá la tengo. Acá podemos ver justamente los detalles. Miren, ya existe, ya teníamos una información similar. Vamos a consultarla a ver si tiene datos. Si no tuviera, vamos a poder hacer la práctica de manera más adecuada. ¿Correcto? Ejecutamos. Acá pueden presionar hasta F5 y se ejecuta. Acá ya tenemos una información adicional, pero justo lo que le comentaba. Es bien fácil importar datos a una tabla, por ejemplo. Vamos a abrir nuestro Excel. Desde un Excel lo vamos a hacer, ¿correcto? Para que ustedes puedan ver la funcionalidad que tiene todo ello. Vamos a ver, ya tenemos el Excel, ¿correcto? Vamos a guardarlo. Lo vamos a poner en el escritorio y lo vamos allá. Ok, lo vamos a dejar como hoja 1. Acá le vamos a poner código, acá le vamos a poner nombre, que encaje mucho con la información o el tipo de datos que tiene acá. Pero primero vamos a cerrar esto. A ver, ¿qué tenemos? Código y nombres, correcto. Ya tiene 3 registros, vamos a agregarle lo siguiente, correcto. Vamos a ponerle María, completamos nuevamente, por ejemplo, José, Luis, eh, Alberto, correcto, Alberto, ¿qué más? Ana, y toda la información que ustedes quieren adicional. Vamos a utilizarlo como prueba. Lo bueno del Excel es que, por ejemplo, tú pones un código aquí y le das doble clic y se autogenera, ¿correcto? Entonces, esa información ya es vital para nosotros y esto nos ayuda mucho cuando nosotros queremos importar datos. Datos ya para cuando nosotros hemos venido trabajando con tablas nativas, lo podemos importar a Excel, prepararlo todo bien bonito para poder hacer la importación hacia MySQL o MariaDB a través del TOAD. No quiero decir que sea la única forma ni la más adecuada, existen diferentes formas que son las adecuadas. Entonces, esto va mucho con el perfil del programador o la necesidad que nosotros tengamos de pasar lo más limpio que se pueda la información a un servidor de datos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo dejamos así de esta manera, si quieren la ponen en negrita, ¿correcto? Guardamos la información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es importar, ¿correcto? ¿Cómo se importa desde el TOAD la información que existe en Excel y podemos complementar más la información a la que ya tiene nuestra tabla de MySQL? Entonces lo único que seleccionamos es la tabla, clic derecho, nos vamos a una de las opciones, por ejemplo le dijimos Zen, y en este caso escogemos la opción importar, importa wizard, ¿correcto? Obviamente que como ustedes pueden apreciar, TOA tiene una infinidad de herramientas y justamente la infinidad de herramientas viene debido a que nosotros debemos tener todo lo necesario para poder interactuar con un servidor de datos y no estar buscando herramientas adicionales dentro o fuera de otras aplicaciones. Entonces, el referente es de encontrar todo lo necesario dentro de una misma interfaz gráfica. Es justamente por lo que tiene todas esas cualidades. Entonces vamos a añadir file porque en este caso la información es un archivo al que nosotros vamos a agregar para poder hacer la actualización. Le damos un clic aquí, ubicamos en el escritorio el documento hoja 1 que es donde lo habíamos creado, le damos un clic, correcto, esperamos y ya nos está mostrando la información que tiene, correcto. Si la información que tiene, no movemos nada, la dejamos tal y cual, le damos next, ok, nos dice que la información va a pasar de esta manera, código, nombres, y está tomando uno de referente, ¿correcto? Para que tú te das cuenta cómo va a llegar la información hacia la tabla. Le damos next, está correcto. Correcto, sí, que encaje mucho código con código del mismo. El enlace que va a tener sobre lo que tenemos en Excel con lo que tenemos, los campos que tenemos en la tabla de MySQL. ¿Correcto? Le digo que sí. Es correcto la posición. Next. Y le digo next porque ya exportó. Mira.
next y finish. Importó. Te indica que ha sido importado los resultados. Correcto, ya se han completado los datos, acá te brinda toda la información. Cerramos aquí, que son 5 registros los que se han importado. ¿Okay? Y volvemos a hacer la consulta a esta tabla. Y ya la tenemos, ¿ves? Así sí o sencillo, ustedes pueden apreciar que esta información era la que nosotros teníamos en el Excel. Y ya ha sido importada de manera sencilla, no ha visto complejidad. Como te digo, es un poco más de conocer las herramientas que ya tiene el TOAD. Y entonces existe una infinidad. Entonces esto nos ayuda mucho a nosotros poder complementar toda la funcionalidad en cuanto a la administración de base de datos, en este caso servidores de datos externos. Y seguimos trabajando obviamente con Visual Force Pro. Correcto, entonces esa es la funcionalidad que yo les comparto. Existen más herramientas dentro del TOAD mismo que nos ayudan a solo conocer, que nos va a ayudar a que nosotros aprendamos todo lo necesario sobre una interfaz gráfica y nos sirva para diferentes servidores de datos externos. Entonces quedan invitados a que puedan conocer un poco más de la información sobre el TOAD y a la finalidad entonces que ustedes puedan de una u otra manera poder contactarme si que ustedes quieren que les brinde una pequeña capacitación con respecto al manejo del TOAD y cómo nosotros podemos interactuar con MySQL y MariaDB. De igual forma, poder conocer las otras interfaz gráfica del TOAD, que es la misma, pero para los diferentes servidores de datos externos adicionales. Hasta pronto, nos vemos.